días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del contrato de futuro de micro Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es octubre 17, son las 8 y 7 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. Tenemos solo las 8:30 el Empire State Manufacturing Index. Puede generar algún movimiento en ese momento de la noticia. Tengamos cuidado a la hora del reporte. Por otra parte, la volatilidad implícita para el Nasdaq la tenemos en 37.75, ligeramente menor a la del viernes a esta misma hora. Y la volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 31.08, un poco mayor a lo del viernes a esta misma hora. El volumen se ha mantenido por encima del promedio, 340.000 transacciones para Nasdaq y 210.000 transacciones para el micro del S&P 500. Una vez hemos revisado el contexto, vamos a revisar entonces el gráfico, qué manera tuvo alguna continuación, lo que hablamos el viernes y qué podemos esperar para el día de hoy, ¿ok? Hoy me disculpan, tengo un malestar en la garganta algo fuerte y tengo la garganta irritada. Quizás la voz no sea la óptima hoy, ¿ok? Entonces fíjense, vamos a revisar acá el gráfico de Nasdaq, en lo que vimos el viernes. Teníamos un precio importante que era los 11.100, el dominio de ese precio iba a generar una dinámica agresiva en esa continuación básicamente, y vimos que el acercamiento a estos niveles un poco antes de la apertura, fíjate que fue 9.15, intentó el dominio de los 11.100 y generó un escenario 2 que era el menos probable, que era un acercamiento rápido, ¿ok? Como de manera defensiva a los 11.232 como objetivo extendido. Sin embargo, el objetivo de precio estaba a los 11.170, que en el mismo movimiento supera, pero el freno fue acá en la zona de 11.232, ¿ok? Inclusive les había comentado que esta zona por acá podía ser la máxima de las sesiones. Fíjense entonces que en el momento que consigue un rechazo fuerte, en el segundo intento no logra mantenerse encima, retrocede con mucha fuerza y ya la apertura se genera. Vamos a abrir un poco el gráfico. La apertura se genera ya aquí por debajo de los 11.000, bueno, exactamente los 11.170, ¿ok? Con un retroceso fuerte a testear la zona donde había que tener el control, los 11.100. Fíjense que en ese momento el precio se detiene exactamente allí y buscando quizás el soporte, el retroceso que necesitaba para que una continuación, el siguiente movimiento falla o no tiene el poder de mantenerse encima y retrocede con mucha fuerza, activándonos el escenario 1, ¿ok? Al fallar el dominio de 11.100. Ya el precio estaba por debajo de la máxima de la sesión y estaba acercándose a lo que era el precio de cierre. Fíjense, cuando pasa acá, el precio se acelera con mucha fuerza después de los 11.030, ¿ok? Que era una zona importante que teníamos acá desde el premercado. Había dejado como un ligero soporte, acercamientos al siguiente nivel de precio, pero vean cómo la aceleración sucede cuando pasa por esta zona. Fíjense que el volumen acá fue mayor al anterior y eso da un indicio de aceleración en el momento. El precio con mucha fuerza nos da el escenario 1 y empieza una consolidación sobre los 10.850, que era una zona importante de gap, una zona de bastante congestión. La sesión anterior, vean cómo todo esto sucede, okay, básicamente en una misma zona. Vean que si marcamos esto acá y lo echamos hacia atrás, vemos que la congestión siempre se ha mantenido allí. Okay, entonces ese precio de 10.850 fue importante para darnos la continuación, o llegar, mejor dicho, a lo que habíamos extendido el precio. Fíjense que hasta aquí empieza el precio a consolidarse y a intentar sobrepasar, y en bastantes oportunidades fue rechazado hasta que logra mantenerse por debajo y continúa el rally con una aceleración importante. Pero fíjense que siempre se los comento, aquí había una, y les comenté inclusive el viernes, una oportunidad importante de retroceso porque aquí había un gap, ¿ok? Todo este retroceso, este mínimo de esta vela no cierra esta liquidez de este máximo. Por ende quedaba aquí este máximo solo, con liquidez, y fíjense que el precio exactamente retrocedió hasta ese punto. Tac, tocan los 10.705,
cierra el gap y retrocede con mucha fuerza, recuperando en ese momento la mínima que estaba en 10.726. Vean que entonces el precio desde ese momento emprende una consolidación, y en el cambio de sesión un poco más tarde, media hora más tarde, emprende el rally, ¿ok? Que nos está llevando a acercarnos a los 10.950, que va a ser el precio importante para hoy para la toma de escenario. La máxima quedó en 11.253.75, la mínima en 10.726, ¿ok? Una gran cancha de juego. El precio está retrocediendo hasta estas intenciones, 10.950. Importante ver que ya toda esta zona, hay una zona, vean, si marcamos acá esto, ¿ok? Hay una zona importante de precio desde los 10.915 hasta los 10.950, que hay una fuerte resistencia. En este caso, fíjense que al acercamiento a estos niveles, ya tocando los 915, retrocede un poco. Ahora bien, podemos tener un acercamiento a estos niveles. El escenario 1 está en función a la continuación bajista, unos niveles de precio por acá. Fíjense que acabamos de identificar esta zona. Aquí puede haber una aceleración que nos lleve al precio de cierre, a neutralizar todo esto que está acá, ¿ok? Y buscar quizás aquí un soporte en el precio de cierre y continuación, ¿ok? Sin embargo, el movimiento puede tener una extensión si pasa el precio de cierre a darnos un ligero toque a los 10.705, y aquí continúa rechazo también, porque ya tenemos aquí un punto importante de soporte que podemos venir a testear. Sin embargo, y esto es algo importante que quiero dejarle hoy, tenemos otra oportunidad. El precio tiene otra oportunidad de retroceso más profundo hasta las 10.555, porque aquí sigue habiendo otro gap como el que había aquí, que no ha cerrado, ¿ok? Entonces los acercamientos a estos niveles están todavía con mayor probabilidad un movimiento defensivo del comprador en esta zona, ¿ok? Entonces sell the rip es el mensaje para hoy en este activo. Importante ver que el escenario 2 únicamente lo veo una vez superando los 10.950, 10.960 por acá. Podemos tener un movimiento pequeño que nos puede estar llevando a los 10.100 y una extensión a los 11.100 y 11.670, ¿ok? Pero tendría que superar toda esta zona para yo ver un movimiento de continuación tendencial de esta zona. Por otra parte, vamos a pasar al SP500. Fíjense que también tuvo una estructura muy parecida a la del Nasdaq. Y el precio del escenario 1, básicamente, que es el que podíamos salir primero, estaba con el fallo de los 36.70, ¿ok? Y había un escenario 2 que era si se posicionaba sobre la máxima de sesión, que estaba en ese momento con bastante rechazo en el momento del premercado. Fíjense que este acercamiento también sucede interesante. Les comenté que podíamos tener la máxima de la sesión acá en 37.34 y quedó en 37.34. La medición fue exacta, vamos a llamarlo así, o el resultado o el precio se comportó en función a su medición, a sus movimientos armónicos, y vemos entonces cómo acá marca una máxima de la sesión, dándonos el objetivo del escenario 2, que no tuvo una extensión, y acá consiguiendo un freno importante de retroceso que acelera el movimiento, quedando aquí una batalla, fíjense, entre precio máximo y precio de cierre. Esta vela quedó exactamente aquí, esperando un cambio de dirección, quizás una definición del movimiento, y el siguiente movimiento, que es acá, acelera. Fíjense también el movimiento de mayor volumen, cuando se acelera este precio por debajo de los 13.87, que era el medio, o básicamente el medio entre la zona de batalla más fuerte que había acá. Si el precio superaba hacia la baja los 13.670, era que activaba escenario 1, ¿ok? Que era el que iba a correr con mayor fuerza y mayor probabilidad al neutralizar esta zona que estaba aquí. Fíjense que una vez que el precio emprende un movimiento muy fuerte que nos lleva al siguiente punto de 3670, todas las zonas que el precio se detiene son las zonas que hemos estado midiendo y mantenemos en los gráficos para nuestros análisis. Fíjense, entonces llega aquí, el precio retrocede, consolida un poco, y al acercamiento nos da el objetivo de precio, acá en los 3620, y una continuación que nos lleva a testear una zona súper importante que les vengo diciendo días atrás. Fíjense que la extensión estaba marcada hasta los 3590, y es una zona que el comprador, es la última frontera del comprador, y el comprador estaba defendiendo. Fíjense todos estos acercamientos acá con mucha fuerza, y acá de nuevo emprende ese movimiento y busca el soporte de nuevo en la misma zona de los 3590,
95 acá. Importante ver esta zona y que la mínima quedó entre 5.91 también. Entonces ese acercamiento buscó esa liquidez que estaba ligeramente por debajo de la mínima y emprende un movimiento también que nos lleva a los 3.640, un precio importante que traspasó el viernes. Ahora bien, desde ese punto tenemos los escenarios. ¿Ok? La máxima quedó entre 7.34, la mínima entre 5.91.25. Fíjense, muy cercano al precio de soporte. La continuación bajista es la que está en mayor probabilidad en este contexto al no dominar los 3.640. Podemos tener rápidamente movimiento a los 3.623, ligero freno acá, pero el escenario, hay que estar atento en esta zona. Podemos tener acercamientos a testear lo que es la mínima de la sesión como objetivo de precio. Y si el precio falla este soporte, que ha estado bien fuerte todos estos días, solamente este movimiento por drivers de noticias, pero si esto falla, también tenemos una oportunidad aquí importante. Bueno, tenemos dos oportunidades, pero voy a ponerle acá este vacío, ¿ok? Y también tenemos aquí otro vacío, el cual es el que estoy midiendo, que puede ser el que vamos a tener hoy, ¿ok? Y el objetivo sería los 3.522. Porque si simplemente buscamos una medición armónica de este movimiento, se los quiero dejar para que vean. Medimos este impulso recorrectivo, este retroceso hasta acá, lo llevamos de este punto hasta este punto, exactamente nos da el mínimo que tenemos acá. Entonces estos retrocesos pueden ser más probables en función a la búsqueda de liquidez por esta zona para continuaciones y cambio de estructura, ¿ok? Importante ver ese contexto. Escenario 2, bueno, únicamente el fallo de los 3.640, acercamientos a los 3.670 y una extensión hasta los 3.710, intentando dejar acá quizás un máximo menor al anterior. Por el petróleo, entonces pasamos para que veamos esto. Bueno, vamos a ver qué está haciendo el petróleo. Vamos a revisar rápidamente lo que teníamos el viernes y vamos a flecha. Precio importante eran los 87.90. Los escenarios partían desde ese punto, pero el momento del premercado estábamos por acá, 8.15, 8.30, estábamos acá abajo, ¿ok? Testeando estos 87.10 es importante. El precio se acercaba con mucha fuerza, pero fue rechazado en dos oportunidades, un poco antes de la apertura, y era interesante ver este precio quién lo dominara. Al fallar el dominio, se acelera el movimiento del escenario 1, una vez que el precio hace la apertura, que intenta, falla. Vean cómo nos lleva rápidamente al precio objetivo, que eran los 85.35. Buscando soporte en esta zona, el precio se frena un poco, se queda un poco tímido encima de esta mínima, perdón, y el precio llega, cierra acá, y básicamente desde el premercado hemos tenido movimientos oscilantes con acercamientos nuevos a la mínima, ¿ok? Intentando mantener soporte. Sin embargo, hasta hace 10-15 minutos atrás todavía estábamos acá. Fíjense que ya el momento del análisis estábamos todavía encima de este movimiento, y bueno, ya arrancó el escenario. Mientras que estemos por debajo de los 85.35, estaría pensando en esta dirección hasta los 83. A menos que supere con mucha fuerza esto y se mantenga encima de los 85.35, no vería un escenario 2, que es el menos probable, pero si sucede, tenemos un plan para esa dirección. Aquí quiero recordarles algo que pasó la semana pasada. Tenemos un gap en los 84, en los 80.45, ¿ok? Importante ver desde los 79.90 aproximadamente, 79.76 hasta esta zona hay un importante gap, ¿ok? Que el precio puede estar estructurándose para venir a cerrar. Entonces esto no lo perdamos de contexto, ¿ok? A veces nos enfocamos solo en el gráfico de hoy, viéndolo bien de cerca, y perdemos el contexto general de lo que puede pasar. Entonces, bueno, aquí tenemos un rebote importante, vamos a ver cómo sucede. Lo importante es estar atento a la apertura del mercado americano, como dónde está el precio al momento y qué estructura nos esté marcando para ese momento. Es todo por hoy, muchachos, que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana, muchachos.